Hola a todos, hoy vengo a hablarles un poco sobre el creador de nuestra muy queridísima saga Resident Evil. Shinji Mikami, este señor ha creado muchos buenos juegos, y entre ellos está Resident Evil, y hoy hablaremos de él. Para empezar, hablemos un poco de él, y de cómo inició en la empresa Capcom. Luego de graduarse de la Universidad Osisa, ingresó dentro de las filas de Capcom en 1990. Es más conocido como creador de la exitosa saga de videojuegos Resident Evil. Sus primeros trabajos dentro de la empresa de videojuegos, se centraron inicialmente en proyectos para la portátil de Nintendo, el Game Boy. El primer juego fue Capcom Kids. Athena no Daiboken, un juego que tomó 3 meses para finalizarle. Le siguió un juego basado en la película animada, Who Framed Roger Rabbit. 1991, también para el Game Boy. Posteriormente trabajó en un juego de carreras F1, que se retrasó numerosas veces en su progreso al grado que tuvo que ser cancelado. A la vez que trabajaba en dicho juego de carreras, Mikami tuvo el cargo de productor del juego Aladdin, el cual fue lanzado a la venta en 1993 para el Super Nintendo. En 1994, Mikami trabajó en otro juego de Disney, llamado Ghost Trap. Ahora, les hablaré de cuando Mikami hizo el primer Resident Evil. A pesar del moderado éxito que Shinji Mikami había disfrutado con sus anteriores participaciones, su camino a la fama se iniciaría por medio de un videojuego de horror que habría de consolidar un nuevo género dentro del mundo de los videojuegos. El género sería el de survival horror. Y el videojuego en cuestión, se le conocería como Biohazard. Mikami sería el director del juego. Biohazard se había inspirado en un pasado videojuego de Capcom llamado Sweet Home, el cual era una adaptación de una película de terror japonesa del mismo nombre. También se percibía la influencia de un famoso juego de PC llamado Alone in the Dark. La temática del juego, que incluía zombies, se basaría en la película Night of the Living Dead de George Romero. Pero Biohazard habría de reunir ciertas cualidades que le apartarían del resto y se convertiría en el videojuego representativo de su género. Publicado el 22 de marzo de 1996 para la consola PlayStation y posteriormente para Sega Saturn, Biohazard era un juego menos metódico que Alone in the Dark y con más elementos de acción. Los personajes eran generados en 3D por medio de polígonos y se desenvolvían en escenarios pre-renderizados. Por consejos de la filial en Norteamérica, Capcom decidió cambiar el título de Biohazard para su distribución en el mencionado país. Ahí se le llegó a conocer como Resident Evil. El juego se convertiría en un fenomenal suceso al punto que se venderían 2.750.000 de unidades alrededor del mundo. Posteriormente fue lanzado un remake de este para la GameCube de Nintendo, con unas gráficas impresionantes y muchísimos extra, el cual ha sido considerado la mejor versión de este título. Después fue lanzado Resident Evil Deadly Silence para la Nintendo DS, el cual introdujo nuevas mejoras que usan las capacidades del DS como la touchscreen y el micrófono, la más notable siendo la adición de un modo multijugador en el cual puedes elegir a cualquiera de los miembros del equipo Alpha y Bravo, exceptuando a Brad Vickers ya que él no aparece hasta Resident Evil 3. Nemesis, esta entrega fue muy aclamada pero no pudo superar la puntuación de la versión de GameCube, colocándose como la segunda mejor versión de este juego y el mejor juego de horror portátil. Ahora, del Resident Evil 2. Mikami no se durmió en sus laureles, y se puso a trabajar en la secuela de Resident Evil, ahora como productor. Tan solo unos meses después del debut del primer juego, ya se estaba mostrando algo de Biohazard 2 en el Tokyo Game Show 96. Se había planeado poner a la venta el juego en marzo de 1997. Y el progreso del proyecto prosiguió sin muchos contratiempos, lo que apuntaba a que se lograría cumplir con la meta fijada. Sin embargo, Shinji Mikami se sentía insatisfecho con la dirección que el juego había tomado. Y en una decisión sumamente controversial, optó por desechar gran parte del juego y comenzarle de nuevo. El cargo de director de R2, se asignaría ahora a Hideki Kamiya. Como consecuencia de tal decisión, el lanzamiento de R2 se retrasó casi un año. Y para apaciguar a los fans de la serie, Mikami trabajó en una versión renovada del primer juego, que llevaba como título Resident Evil Director's Cut. Lanzado exclusivamente para la consola PlayStation, contenía modificaciones en la jugabilidad y un demo de Resident Evil 2. En enero de 1998, finalmente se puso a la venta Resident Evil 2. El juego era tan ansiadamente esperado, que no tardaría en romper récords en ventas a nivel mundial, ayudando así a asentar a la consola de Sony como líder indiscutible en la industria de los videojuegos.
Actualmente, Red 2 conserva la corona como el juego de la serie que más unidades ha vendido, con 5.960.000 juegos vendidos. Bueno, como anteriormente dije, Mikami tiene otros juegos aparte del Resident Evil, aquí veremos uno, y el Resident Evil 3 Nemesis. En 1999, debutó otra franquicia creada por Mikami. Inspirada en el concepto de Biohazard y también en la película Jurassic Park, el juego Dino Crisis aparece en escena. El juego se convertiría en un triunfo en cuanto a ventas, alcanzando a venderse más de 2.400.000 de unidades en la consola PlayStation, a pesar de haber sido brutalmente criticado por la comunidad de videojugadores. Ese mismo año, se puso a la venta la tercera entrega de la franquicia de Survival Horror, con el título Resident Evil 3. Nemesis. Aunque era un buen juego, dicho título se caracterizaría por reciclar los anteriores elementos provenientes de los dos anteriores juegos. Por lo tanto, su aporte a la serie sería cuestionada por muchos. Inclusive, por el propio Mikami, quien posteriormente comentó que si no se hubiera cancelado la primera versión de Resident Evil 2 e implementado los cambios que hicieron posible la versión final del mencionado juego, entonces Red 3 seguramente significaría el fin de la serie. Aún así, gracias a la atracción que entonces se sentía hacia la franquicia y a la numerosa base de usuarios del Nintendo 64 y PlayStation, se vendieron más de 3 millones de copias de Red 3. Bueno, esto es todo por hoy. En la parte 2, hablaremos bastante sobre el Resident Evil 4, bueno, hasta pronto.